en cuanto conectan algún programador a su computadora y tienen también conectado algún microcontrolador al programador, aquí les va a aparecer la familia a la que pertenece el microcontrolador, el dispositivo microcontrolador, ¿sí? Y la herramienta con la que programan o la que están utilizando para programar el microcontrolador, ¿sí? En cuanto eso físicamente se tiene, estas 5 pestañas en gris, que en este momento no están habilitadas, se habilitan, ¿sí? Que son las opciones, las herramientas de programación. Esto es, esta pestaña es para programar, para eliminar, para leer, para verificar, y aquí para checar el código que de alguna forma se tenga previamente grabado al microcontrolador. Esas opciones, como les comento, en ese momento no están habilitadas porque, claro, no tengo nada conectado a la computadora. También esta ventanita de aquí abajo, donde está la opción que dice examinar, ¿sí? Se habilita para seleccionar el punto .exe, el cual es el tipo de archivo que contiene toda la información codificada que queremos que el microcontrolador realice, y que como tal esta información corresponde a un programa en lenguaje máquina, esto es en hexadecimal. Si se hace en hexadecimal, por eso es .exe, y entonces se graba al microcontrolador. ¿Sí? Esta ventana, aquí está la opción, algunos compañeros la han llegado a utilizar, pero con lo que vamos a ver a continuación con el MPLAB XIDE, vamos a ver que también se tiene la opción de programar desde esa plataforma directamente, o bien también está la opción de que si no utilizan algún programador de Microchip, también puedan llevar a cabo su correspondiente programación. Sí, bueno, entonces por el momento esta pestaña la voy a cerrar, ¿sí? Y ahora voy a abrir la pestaña o el icono de MPLAB XIDE. Entonces ahí le voy a dar clic y esperamos unos segundos a que abra esta herramienta para explicar, ¿sí?, algunas cosas. Entonces ahí está abriendo. Vamos a esperar unos segundos. Está terminando de cargar. Vamos a darle ahí un tiempo que termine de cargar. Bien, ahí ha terminado de cargar. Aquí abajo hay una ventanita donde va marcando si todavía hay algo que se esté todavía cargando de manera correcta, y les va a marcar. Una vez que termina de cargar el MPLAB, ¿sí? Esto es lo que les aparece en la página principal, así con esa estructura. Si yo regularmente no le modifico nada, a menos que ustedes le empiecen allá a mover sus ventanas, pues va a tener otro aspecto, pero si no le mueve nada, así va a aparecer. Esta ventana que dice aquí Projects, esa ventana es donde, así como ustedes vayan realizando trabajos, proyectos, se quedan aquí enlistados en esta ventana, de tal forma que si necesitan trabajar con algún proyecto, simplemente lo seleccionan, ¿sí?, y trabajan con él, o si quieren cambiarse a otro proyecto, pues simplemente se cambian. Ahora estoy seguro que a ustedes no les aparece nada en la pestaña de proyectos, y es lógico porque no han generado absolutamente nada.
A mí me aparecen esos proyectos porque pues son de alguna forma los que en algún momento he trabajado. Entonces, a ustedes pues no les debe aparecer absolutamente nada en esa opción. Bien, después las pestañas que vamos a estar ocupando, ¿sí? Eh, por lo general, ¿sí? Es esta carpeta en color amarillo con un signo de más en color verde, que es justamente para crear nuevos proyectos. Ahí dice New Project, ¿sí? Que pues en unos minutos más vamos a hacer uso de esta pestaña, ¿sí? Después nos vamos a la pestaña que tiene el dibujo de un martillo, ¿sí? Ese martillo sirve para compilar, una vez que ustedes tienen ahí algún programa, algún código, con el martillo lo compilan, ¿sí? ¿Para qué? Para que se haga la codificación y la interpretación del lenguaje en C y se generen las instrucciones en hexadecimal y como tal se genere este archivo con extensión .exe, el cual contiene todas esas instrucciones que interpreta el microcontrolador en formato hexadecimal. Bien, después a un lado hay un icono con un martillo y una escoba, que también sirve para compilar, pero antes de compilar limpia la ventana de aquí abajo que dice Output, ahí donde está mi cursor, dice Output, que está por naturaleza, cuando ustedes compilan, se empieza aquí a verificar todo el proceso de compilación. Entonces, Clean and Build es limpiar lo que se tenga en esta ventana. En ocasiones se tienen errores en el primer intento de compilar y aquí se quedan en la ventana. Entonces, con Clean and Build lo que hacemos es limpiar esta ventana para que desde cero empiece a llevarse el proceso de compilación. ¿Qué es la que recomiendo más usar? Clean and Build, para que su ventana de salida, cada que ustedes compilan, se esté reiniciando, ¿no? Se esté limpiando como tal cuando ustedes compilen. Bien. Después viene un icono que tiene la forma de play, ¿no? Muy conocido, ¿no? Para las partes de audios o de videos, que en este caso este play, que aquí lo marca como Run Main Project, nos va a servir, ¿sí? Para por etapas y por línea, ¿sí? A nivel también posiblemente hasta de registros, ir viendo cómo se va llevando a cabo el programa, línea por línea, cómo se van moviendo los registros, cómo cambian sus valores, etc. Eso lo podemos ir haciendo con este play y ir viendo etapa por etapa, por si en algún punto no se puede ver con detalle cuál es el error o qué está fallando. Es posible hacer una simulación a nivel de registros y línea por línea ir verificando cómo se van moviendo los datos. ¿Sí? Muy utilizado bueno, hoy en día posiblemente nos saque de algún apuro. Por lo general hoy en día los errores se revisan en la tabla y si no tenemos ningún problema en la interpretación del lenguaje, se hace la corrección, sin necesidad de ir viendo cómo se mueven los registros o cómo va el proceso línea por línea. Si fuera necesario, pues hacemos uso de esa opción. La siguiente opción, ¿sí? Dice Make and Program. Esta opción sirve para compilar el programa y una vez que termina de compilar, en automático graba o programa el microcontrolador. Hay varias condiciones que hay que tener para poder usar esta opción. Por lógica, para poder tener esta opción, previamente el programador con el microcontrolador deben estar conectados a la computadora y también este programador debe ser reconocido por el MPLAB X, eso se hace automático. Por ejemplo, ahora si yo conectara al programador con el micro, aquí me va a aparecer que se ha detectado un nuevo programador y
automáticamente se vincula a MPLAB. ¿Sí? Si es por primera vez, el controlador o el driver se descarga automático y para que posteriormente sea aceptado con rapidez. ¿Sí? Entonces, una vez que si se cumple de que se tiene conectado el programador con el microcontrolador, se puede hacer uso de esta opción. Vamos a suponer que se tiene ahí un programa, un código, entonces le damos clic aquí en esta opción, lo va a compilar. Terminando de compilar en automático, yo no necesito hacer nada, simplemente darle un solo clic aquí. Al terminar de compilar, lo va a grabar de manera inmediata al microcontrolador. Le va a cargar ese programa. ¿Sí? Por eso aquí dice Make and Program. Compilar y programar. ¿Sí? Y la última opción que posiblemente no lo ocupemos, pero puede ser en algún momento útil para ustedes, es leer la memoria del dispositivo. Esto es, si algo ya se tiene grabado en el micro y queremos saber qué es lo que tiene, podemos darle lectura y entonces en pantalla nos va a presentar todos los datos en hexadecimal que se tienen en la memoria, en el banco de registros. ¿Sí? Que posiblemente en algún momento esto sea, repito, de ayuda para ustedes. Ok. A continuación, se va a generar un primer proyecto para poder empezar a trabajar en la realización de programas muy simples. Y vamos a empezar de menos a más. ¿Sí? En lo particular, mi forma de trabajar es empezando con programas muy básicos, muy elementales, en donde posiblemente compañeros digan, bueno, está muy fácil, pero a lo mejor a otros compañeros les cuesta un poquito más y el objetivo es que poco a poco, desde cero, se vaya viendo cómo programar rutinas muy simples, desde, por ejemplo, encender y apagar un LED, y que a veces hasta eso tenemos dudas. O sea, lo que totalmente no me gusta y nunca lo he hecho de esa forma es que desde el principio les dé un programa muy complejo, ¿no? Para que ustedes se revuelvan, no entiendan nada y al final pues no cumplimos con el objetivo, que pues como tal el objetivo es que ustedes aprendan. Si no se está logrando ese objetivo, pues entonces estamos haciendo mal el trabajo en ambos sentidos, tanto en mi parte como de su parte, pues no estaríamos trabajando de forma correcta. Y tampoco se trata, ¿no?, de demostrar qué temas se dominan o qué temas domino, sino, como lo he dicho, que poco a poco, y considerando que a lo mejor no tuvieron un buen curso en sexto semestre, ustedes están en cero en este tipo de conocimientos y conforme se avance, repito, desde programas muy simples, ir hacia adelante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si vamos a generar un proyecto, la recomendación es que para cada actividad que ustedes necesiten hacer con esas herramientas, generen un proyecto, un nuevo proyecto. Esto es, por ejemplo, si en esta semana les dejo una actividad, hagan un proyecto para esta actividad esta semana. Si la siguiente semana les dejo otra actividad, también hagan un proyecto y la forma de realizar esos proyectos es la misma que vamos a explicar a continuación. Clic a la pestaña New Project. Aparece una ventana que dice justamente New Project con 3 secciones prácticamente. La primera sección es los pasos, los steps que hay que seguir para la generación de este proyecto. La segunda ventana que dice ahí las categorías, ¿sí? Categorías que se tienen como opciones para poder hacer un proyecto. En este caso vamos a seleccionar dispositivos de microchip, ¿sí? Entonces ahí justamente donde dice microchip, ahí vamos a seleccionar embebidos de microchip. Hay otras opciones que por ahora pues no me voy a meter en esos detalles. Entonces, una vez que seleccionamos en categorías embebidos de microchip, ahora en la tercera columna, donde dice projects o proyectos, hay varias opciones de proyecto. El que necesitamos para lo que vamos a trabajar en este semestre son proyectos, vamos a decirle así, básicos, elementales, ¿sí? Proyectos estándar,
para poder trabajar con todos los periféricos del micro que se pretende programar. En este caso vamos a seleccionar también la primera opción donde dice Standalone Project. ¿Sí? Una vez que seleccionamos esa opción de Standalone Project, le damos aquí en la pestaña de Siguiente. Segundo paso, seleccionar la familia del microcontrolador. Le damos clic aquí a esta pestaña y en Lista, todas las opciones que se tienen de familias de dispositivos de microchip. Para lo que hemos establecido previamente del curso, se va a trabajar con un MCU avanzado de 8 bits, los PIC18. Entonces vamos a seleccionar aquí donde dice Advanced 8-bit MCUs, ¿sí? Entre paréntesis PIC18, ahí seleccionamos. Bien, ya que se selecciona la familia, a continuación se debe buscar el dispositivo. Es un PIC18F4550. Vamos a buscarlo por aquí. PIC18F4550. Se selecciona. Para esta ventana, la parte final es seleccionar la herramienta con la que se pretende trabajar o programar el microcontrolador. Por naturaleza, solamente hay una opción, más bien dos opciones: ninguna herramienta, o sea, no tool, o que simulemos únicamente este proyecto. Y este simulador tiene que ver únicamente con la simulación a nivel de registros. ¿Bien? No son las únicas opciones, se tienen más opciones que son las que necesitamos en este caso revisar, porque la recomendación es que se utilicen dispositivos de microchip y que utilicemos las actualizaciones que nos proporciona Microchip para poder hacer la programación correctamente. Entonces, aquí hay una casilla que dice Show All, y que es mostrar todo. Lo vamos a seleccionar. Como pueden ver, nos aparece más opciones. Bien. Aquí, de todas las opciones que se tienen, y de las que posiblemente se utilicen, una es la parte de la simulación a nivel de registros, y la otra es seleccionar la herramienta como tal para programar, ¿sí?, el microcontrolador de manera física. ¿Sí? Dentro de esos programadores, únicamente, como son herramientas actualizadas, se cuenta con el PIC4, con la opción de seleccionar PIC4 o con la opción de seleccionar PIC3. Bien. Entonces, la recomendación es que al menos si en algún momento se requiere hacer algo físico, adquieran el PIC3. Bien. Pero no es obligatorio. Esto es, ¿qué ocurre si alguno de ustedes tiene Master Pro, si tiene PICmaster y algún otro programador que por ahí anda en el mercado? Los que más hemos utilizado es Master Pro o PICmaster, nos han funcionado bastante bien. En ese caso, ¿sí?, suponiendo que ustedes tienen un programador diferente al PIC3 o 4, ¿sí?, lo menos que podemos hacer es seleccionar PIC3. Entonces seleccionamos PIC3. ¿Sí? Hasta para simular en Proteus, que es lo que vamos a hacer en esos primeros días o semanas, se selecciona PIC3. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? Que digamos que lo mejor, como les he reiterado, es que se tengan estas herramientas para hacer la programación directamente desde MPLAB, sin necesidad de estar abriendo otra ventana, que pudiera ser muy tedioso, o hasta estar a lo mejor moviendo de posición el micro físicamente para programarlo, etc. De alguna forma, Microchip ha pensado en todo eso, en a lo mejor que, imagínense que ustedes son desarrolladores, estar haciendo pruebas de manera eficiente con esas herramientas, tanto hardware como software. Y entonces seleccionamos PIC3 o PIC4. ¿Sí?
Y pues reitero, ¿no? Si no tienen alguno de estos programadores, no se preocupen, no pasa nada. Sí, se puede hacer con algún otro programador, pero lo menos que nos da aquí de versión de programador es Piki 3, entonces seleccionamos Piki 3, porque también eh, en cuanto termina de compilar cualquier proyecto, como lo mencioné hace unos minutos, se generan los archivos correspondientes, los cuales se graban al microcontrolador. ¿Sí? Entonces basta con tener ahí el archivo .exe y no importa a lo mejor qué programador diferente a Pikit sea, con el mismo programador, ¿sí? Eh, ya conectado a la computadora y también con una herramienta propia del programador, hago la selección del archivo que quiero grabar al micro y lo cargo. Permítanme ejemplificar con el MasterProg. ¿Sí? En mi caso, voy a seleccionar Piki 4 porque tengo esa herramienta. ¿Sí? No olviden que si en este caso ustedes como lo van a hacer en estos días de simulación, seleccionen Piki 3. ¿Sí? Es lo mínimo que podríamos seleccionar. En este caso, la versión eh, que al menos nos da aquí, ¿sí? en el MPLAB. Bien, cambié de opción. Aquí voy a mi buscador, ¿sí? Em, para que les muestre y los ponga un poquito en contexto de qué sería trabajar con algún otro programador que no sea Pikit 3 o Pikit 4. Bueno, primero el Pikit vemos en pantalla, es este rojito, ¿sí? Por un lado se conecta al USB, creo que es mini, no es el micro es el de celular, el USB para celular. Este es mini, un poquito más grandecito, ¿sí? Y por el otro lado están las terminales que se conectan al micro directamente para poder programar el micro, ¿sí? Hay algunos Pikit que incluyen una base como esta para que únicamente se incluya aquí el micro y se pueda programar. La recomendación es no usar esa base. Si tenemos Piki 3 o Piki 4, la recomendación es conectar directo el programador y posiblemente tener el micro en el protoboard y entonces ahí en el protoboard hacer las conexiones de las terminales que deben conectarse al micro para poder programarlo. Que más adelante vamos a dar una demostración de las conexiones para que quede mucho más claro, ¿sí? Entonces con esta herramienta, ya sea con el IP o directamente con el ID de MPLAB, se podría hacer la programación del PIC o del micro. ¿Qué ocurre con el MasterProg? Observen cómo está aquí el MasterProg, que es una tarjeta como esta, ¿sí? Que también a muchos compañeros les agrada usar estas bases, ¿sí? Cual tiene una palanquita, montan aquí su micro dependiendo del tamaño, ¿sí? Y cierran su palanca y con eso pueden programar su micro. También está la opción de hacerlo directamente al microcontrolador, esto es sin mover el micro porque es de las desventajas que se tienen en quitar el micro del proto y ponerlo en la base para programarlo y así indefinidamente, eh, es que se pueden tener fallas mecánicas. ¿A qué me refiero con esto? Que con el tiempo las terminales del micro se van doblando, a lo mejor por descuido lo insertamos mal o lo quitamos mal y eso puede pues dañar físicamente al microcontrolador. Entonces, lo recomendable es hacerlo directo, no estar quitando y colocando el micro, esto es hacerlo directo y con el MasterProg también se puede hacer. Aquí esas terminales que se ven aquí, ¿sí? A través de jumpers podrían conectar directamente esas terminales que son 5 también de programación directamente al micro y sin necesidad de estar colocando el micro en la base, pueden grabar el microcontrolador. Ese es MasterProg, hay algunos otros, no es el único. Ese es el hardware, la parte del software sería una ventana como esta, ¿sí? Una ventana como esta, la que ven en pantalla, ¿sí? Eh, en donde a través de sus herramientas correspondientes se tiene que seleccionar el punto X
donde tiene todas las líneas en hexadecimal que genera el compilador, ¿sí? Y mediante, una vez ya conectado el programador con el micro, todas estas opciones se habilitan y entonces poder borrar inicialmente el micro, poder escribir el programa en el micro, poder verificar, etcétera, ¿sí? Esa sería la forma y como he mencionado, más adelante vamos a hacer también una explicación y demostración de cómo hacerlo para que tengan esta información, para aquellos compañeros que no hayan tenido oportunidad de trabajar con ese tipo de herramientas, ¿sí? Bien, voy a cancelar esto y me regreso a el MPLAB, ¿sí? He explicado esto. En mi caso voy a dejar el PQ4 y le doy siguiente. Este paso número 5 es muy importante. Como tal, es la selección del compilador, ¿sí? Y en el caso que tengo en pantalla, como pueden observar, marca que el compilador es XC8, la versión 2.31 y la ruta donde está instalado el compilador. Es lo que también deben cuidar, que les aparezca la versión de compilador con su ruta. Si no les aparece, lo único que pudo haber ocurrido, si es que no les aparece XC8, es como tal que lo hayan instalado, pero no lo instalaron de manera correcta. ¿Sí? No hicieron el vínculo con MPLAB X y entonces no lo está reconociendo. O lo hayan instalado en una versión diferente en donde está la carpeta de Microchip, ¿sí? En otro caso, como tal, es que no lo hayan aún instalado. En ocasiones se les olvida o se les pasa el instalar el compilador y pues tienen la idea que con el MPLAB es suficiente y pues eso va a hacer que no les aparezca aquí su compilador. Es importante instalarlo de manera correcta. Entonces seleccionamos el compilador XC8, ¿sí? Y le damos siguiente. Como paso número 6 y final, ¿sí? Viene la parte de nombre del proyecto y la ruta en donde vamos a estar guardando el proyecto o los proyectos que estemos realizando. El nombre es a libertad de cada uno de ustedes. Solo les pido que pongan un nombre el cual puedan identificar entre los proyectos que vamos a ir realizando semana con semana, de preferencia, y que ustedes se ubiquen bastante bien. Que en ocasiones le ponen nombres que pues, no tienen idea ni cuál va primero, cuál va después, etcétera, o qué proyecto tiene cierta información y pueden complicarse ustedes mismos las actividades desde la identificación de sus proyectos. En este caso, siguiendo lo que regularmente hago es darle un nombre que en este caso le voy a dar proyecto -7EM31, que es el grupo de ustedes, y como referencia el año, ¿sí? 21-21, ¿sí? Cuiden la localización del proyecto. ¿Sí? Aquí por default ya tengo una carpeta en mi escritorio, ¿sí? Que se llama clase micro, y en esa carpeta de clase micro tengo una carpeta que se llama programas-ref, que son programas de referencia. La recomendación es que generen en su computadora una carpeta en donde se vayan guardando los diferentes proyectos con diferente nombre y de preferencia de manera cronológica, que identifiquen bien cómo van, ¿sí? Porque va a ser necesario en ocasiones trabajar con el punto X que genera el compilador y este punto X como tal se genera en la carpeta del proyecto. Ahí se generan todos los archivos. ¿Sí? Ha ocurrido que no se fijan bien o no observan bien la ruta, crean su proyecto, hacen todo su programa y cuando quieren hacer la simulación o como tal grabar
el archivo correspondiente al micro, pues no lo encuentran y tienen que volver a hacer otro, y pues el proyecto ya quedó por ahí almacenado y sin uso, ocupando un espacio en su computadora. Entonces generen su carpeta y ahí vamos guardando todo. ¿Sí? Una vez que le dan la ruta y lo identifican bien, por default está marcada la opción de Set as Main Project, que quiere decir poner o establecer al proyecto como principal. ¿Sí? Y esto tiene eh, sentido cuando en su ventana de proyectos tienen más de un proyecto. Tienen dos, tres, cuatro, o en mi caso, ¿no? Que tienen varios. Y claro, cuando generan un nuevo proyecto va a aparecer en esta ventana de proyectos, pero hay que indicar eh, al MPLAB, claro, que de esas opciones de proyecto, con cuál es el que vamos a estar trabajando. A eso se refiere, que lo ponemos como principal, porque se supone que si yo estoy creando un nuevo proyecto es porque quiero trabajar con él. Aunque los demás estén aquí en la lista de ventana de proyectos, van a ser ignorados. El único que va a ser atendido es el proyecto principal. La parte de encoding, eso lo dejamos, ¿sí? Es el ISO 8859, con ese tema no nos metemos, eh, lo dejamos así, ¿sí? Y creo que ya está. Bueno, aquí me estaba dando una advertencia, espero que no sea nada grave. Ok, ahí está, ¿sí? En algunas computadoras, dependiendo sus características, puede tardar un poquito más, ¿sí? Unos segunditos ahí en lo que carga el proyecto y lo abre. Ok. Como pueden observar, aquí automáticamente abrió el proyecto en la ventana de proyectos de MPLAB, que se llama proyecto 7M31-21 y está en negritas. Que esté en negritas quiere decir que con ese proyecto estoy trabajando en MPLAB. Aunque los demás estén aquí en lista, los demás van a ser ignorados. Eh, Si más adelante tienen aquí todos sus proyectos abiertos y si en algún momento cierta información se necesita para generar otra actividad y quieren cambiar de proyecto, por ejemplo, en este caso voy a hacer que el proyecto principal ahora sea, por ejemplo, este que dice proyecto 2, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es clic derecho y buscar la opción que dice Set as Main Project, establecer como proyecto principal. Le doy clic y vean cómo ahora el proyecto 2 es el que está en negritas. ¿Sí? Nada más cuiden ese detalle para que identifiquen bien, ¿sí? Qué proyecto es el que va a estar trabajando el MPLAB como principal. Pasa en ocasiones que no se fijan de ese detalle y un ejemplo, yo estoy trabajando con proyecto 7M3121, hago un programa ahí y lo compilo, pero no me fijo que esté como principal, lo compilo y entonces realmente no estamos compilando el proyecto 7M31, estamos compilando el proyecto 2. Eh, es detallitos que a veces surgen y bueno, vale la pena aclararlos para que tomen ahí sus anotaciones y no les ocurra. ¿Sí? Que a veces en ocasiones esos detallitos pueden hacernos perder tiempo, 1 hora, 2 horas, no lo sé. Ahí está como proyecto principal. Ahora bien, dentro de ese proyecto hay 6 carpetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esas carpetas eh, se van a agregar los archivos correspondientes que queremos que formen parte del proyecto. Desde archivos cabecera, los .h o bibliotecas, hasta los archivos fuente, los .c, o simplemente los programas en C. ¿Sí? Bien, voy a hacer una breve pausa hasta aquí, ¿sí? Para que me indiquen si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario hasta el momento. Profe, ¿qué fue el último que mencionó de los archivos?
de los archivos que van en el proyecto. Ah, sí, sí, sí. Sí, Ah, para ok. que... El proyecto tiene 6 carpetas. En esas carpetas tenemos que incluir, que es lo que vamos a hacer en un momentito, tenemos que incluir los archivos cabecera, que por lo general esos archivos cabecera son bibliotecas, no siempre, pero son las bibliotecas, y los archivos fuente, archivos en donde como tal vamos a empezar a realizar la codificación en el lenguaje C de programación. ¿Sí? Gracias, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Profesor, lo del compilador, no me apareció lo que dijo la ruta. ¿Tengo que instalarlo en la misma carpeta? Es correcto. ¿Cómo te aparece? No me aparece, solo me aparece el X8. A ver, pero si te aparece la versión de compilador. A ver, permítame. Ay, es que ya lo cerré. Bueno, mira, si solo te aparece como tal la leyenda XC8, así, Sí. quiere decir que no hay compilador. Y pudo haber ocurrido dos cosas, que lo instalaste en una ruta que no es, y entonces no hay relación entre el MPLAB y el compilador, o bien como tal que hubo ahí algún problema durante la instalación y no se instaló correctamente. Estas dos opciones pudieron haber ocurrido en tu caso, Joana. Ok, ok. Entonces, si quieres, chécalo y si sigue igual, me dices y ahí vemos qué ocurrió con tu instalación. Sí, ¿Sí? gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Ok. Profe, Sí, adelante. podríamos empezar a buscar dónde se podría comprar el, bueno, por ejemplo, por Mercado Libre ya los estuve checando, el PIC 3 y el otro que nos mencionaba. ¿Cree que estaría bien comprarlos desde ahorita para ir practicando o nos esperamos hasta que usted nos diga? Bueno, en ese caso, fíjate bien, Luis, eh, yo claramente les mencioné en una sesión previa que por indicaciones mías, ¿sí? Como tal, dependiendo cómo estén las condiciones, vamos a esperar. Esto es, la recomendación es que si no quieren tener en ese sentido ningún, a lo mejor, molestia porque les haya hecho comprarlo y no lo usamos, etcétera, que esperen a que yo les indique. Sí, esperen, eso sería lo normal, que ustedes esperen a que yo les indique. eh, si es necesario y si hay condiciones para poder hacer algo físico, yo les daré la indicación con tiempo. ¿Saben qué? Ya sea en este parcial o en el que sigue o en alguno de los tres, vamos a hacer algo físico y entonces ahí sí valdría la pena. De hecho, por ahí tengo páginas de vendedores que dan buenos precios, si quieren en un momento lo comentamos. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Que por mi parte es esperar. O sea, esa es la indicación, sí, que yo les puedo dar ahorita. Vamos a esperar las condiciones. No quiere decir que eso sea obligatorio. Y claramente eso va a ser a decisión de ustedes. ¿A qué voy? A que si a alguno de ustedes le interesa por cuenta propia, no por indicación mía, trabajar las prácticas y en lugar de hacer simulación las hacen físicas, o bien todo porque hay alumnos que sí me han dicho, no, es que a mí me encanta trabajar en ese tipo de temas, entonces yo me compro mis herramientas independientemente de lo que usted me indique y me pongo a trabajar. Adelante, lo puede hacer, ¿sí? Pero si no, si lo único que se busca es seguir la materia y cumpliendo con lo que yo les digo, todavía no lo cumplen, ¿sí? Entonces, ahí está el comentario, Luis. Espero haberte ayudado y si gustas, te puedo recomendar ahí una tienda que justamente tiene su local ahí en el centro, en donde hemos comprado. Déjame buscar el nombre de esta tienda, que también ofrece
la opción de comprar en línea y te lo llevan hasta tu domicilio. Déjame buscar cómo se llama y te lo comparto. Hay buenos precios. Hemos comprado ahí varios dispositivos y sí, han funcionado y están a un costo accesible. ¿De acuerdo, Luis? Sí, profesor, gracias. Bien, ¿algún otro comentario o alguna otra pregunta? Sí, profe, cuando no me aparece la dirección, aparece XE8, ¿tengo que volver a instalarlo o es que no me Puedes, deja avanzar más allá? ¿Tienes abierto tu MPLAB en este momento esa opción, Mariana? Es que lo volví digamos, a instalar porque me dice que me faltaron algunas cosas y no me deja ejecutar. Ah, ok. Sí, en ese caso es volver a instalar, Mariana. Eh, la verdad es que no, la instalación no tiene muchas cosas que pudieran hacer que no se instale correctamente. El MPLAB, el MPLAB como tal, puede seguir ahí el proceso y nada más tener cuidado de la ruta. Con el compilador pudiera ser también, que yo recuerde, porque ya tiene tiempo, bueno, unos meses que lo instalé, que yo recuerde, en el proceso de instalación del compilador aparece una ventana en donde tienes que marcar varias casillas, así, palomear varias ahí casillitas. Em, la recomendación ahí es que para que no entrar en mayor detalle y conflicto con ello, seleccionen todo. O sea, no pasa nada, seleccionen todo, a todo pónganle palomita para que eh, sí o sí se pueda vincular con el MPLAB X. ¿Sí? Entonces, si tienes detalles en ese sentido, compañera, la recomendación es que llevamos a desinstalar y en ese caso no sé si ya con MPLAB o compilador y volver a instalar cuidando todos los detalles que he mencionado. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Hay problema o tiene problema en MPLAB cuando utilizo iOS? O sea, sí tiene archivo para iOS, pero no sé si ese también será mi problema. Ah, ok. Sí, yo creo que sí es el detalle, Mariana. ¿Sabes qué? Creo que es un detalle que olvidé decirles. En este caso, Mariana, tienes que descargar de la página de Microchip la versión para tu computadora, para tu sistema, ¿sí? Porque el que yo les compartí, no sé si lo descargaste o es la versión que les compartí en archivos. ¿Cuál es, Mariana? Sí descargué para iOS, o sea, ese sí. Sí, lo Ah, sí. descargué para la computadora como tal. Ujú. Ah, ok, perfecto. No, entonces no debe haber problema. Nada más cuida ahí la instalación. En donde han tenido problema compañeros cuando utilizan esas herramientas es en la programación, pero tal cual hasta el punto de compilar no han tenido problemas. Em, de hecho, hubo por ahí unos compañeros ya hace algunos meses que lo que hacían como tal era, pues así se acomodaron, ¿no? Hacer su programación em, en una computadora como tal, y para programar, y creo que guardaban su punto .exe en una memoria, y para programar, hacían doble trabajo, pero no sé por qué en ese momento ellos lo querían hacer así, en otra computadora del equipo, yo creo, grababan el micro. Entonces, en ese sentido es el único limitación que se ha visto en ese tipo de herramientas, Mariana. Ay, Dios. Ay, mire, profe, me podía compartir, ya me apareció otra vez el error, así que no sé. A ver, adelante. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí, adelante. Ujú. ¿Es este, profe? ¿Sí se ve? Ajá. Y ahí, sí, por ejemplo, ahí desde ahí ya no te aparece la versión, ¿verdad?
No, Ujú. Y si le das clic a X8 tampoco se marca, ¿verdad? no, tampoco. Sí, ¿qué crees que estás segura de haber instalado tu compilador? Ahí pareciera que no hay nada. Sí, sí lo instalé. Todo. ¿Cuidaste la ruta de instalación? Sí, ¿Marcaste todas las opciones? sí. Sí, no modifiqué nada, todo estaba marcado. Ok. Bueno, es un detalle que no sé qué esté ocurriendo ahí. Es lo mismo que Eh, me pareció a mi profe. ¿También estás utilizando iOS? No, pero fue por la ruta. ¿Y ya lo arreglaste? En eso estoy. Ah, ok. Bueno, les platico puede ser que haya ocurrido esto, Mariana. Miren, en un momento también me ocurrió algo parecido a lo que están ustedes teniendo. Ocurre, no sé, puede ser que también se maneje así en iOS, que eh, sin darme cuenta estaba pensando que era la misma ruta, pero en una tenía el archivos de programa y el otro estaba en archivos de programa x86. Entonces, recuerden, les voy a compartir pantalla aquí en mi escritorio para que les muestre lo siguiente. Aquí está el disco local C, archivos de programa x86. En la carpeta que se genera cuando ustedes instalan el MPLAB Microchip, ahí directamente en Microchip debe de estar MPLAB X y el compilador X8. ¿Podrías verificar, Mariana, si está ahí en esa carpeta? Sí, permítame tantito. Sí. Bueno, si quieres, revísalo, ¿sí? Y ahorita nos comentas o me comentas qué está pasando, si sí se arregló o no se arregló. Bien, ¿algún otro comentario o si tienen alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo tengo una versión instalada anterior a la 5.45. ¿Hay algún problema con ello? Sin problema, puedes trabajar con ella. Vale, muchísimas gracias. Ok, bien. ¿Algo más? Profe, Sí, adelante. si yo instalé la 5.50, creo que la bajé de internet, ¿también hay problema o tengo que Mm, instalar la de Teams? 5.50, no es necesario. Eh, Hemos trabajado con versiones previas, nada más que sí, que no sea una versión tan atrasada, pero si tienen esas herramientas instaladas, con esa herramienta son suficientes. Sí cambian algunos detalles, pero al final de cuentas se logra resolver con facilidad, o sea, no hay mucha diferencia. Son mínimas las cosas que se han actualizado. Lo que más ha instalado Microchip en estas últimas versiones es que ya introdujo la información para poder instalar, más bien, perdón, para poder programar AVRs, ¿sí? Eh, Porque hoy en día con esas herramientas se puede programar tanto PICs como AVRs, ¿sí? Los ADMEL, porque Microchip como tal, pues ya ha absorbido a esta empresa ADMEL y ahora sus dispositivos pues también corresponden a Microchip. Entonces, en ese sentido van las actualizaciones, está tratando de unificar. Pero sin problema, compañero, puedes trabajar con esas versiones. Ok, gracias. Ok, bien. Son 12:30, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Para tampoco hacer tan cansado esto y tan tedioso. ¿Qué les parece? Unos 5 minutitos, son 12:30. Sí, quien guste a lo mejor ir a tomar un poquito de agua o un café, no lo sé. Tomen esos 5 minutitos, sí, para regresar y continuamos hasta donde nos quedamos. Sí, o si tienen algún pendiente ahí con la instalación, pues revísenla y si llegaran a tener alguna duda, pues la checamos. ¿Sí? Entonces estamos por aquí, yo también me a quedar aquí en silencio 5 minutos y regresamos. ¿Sí? Entonces adelante.
Ok, vamos a continuar. Después de esta pequeña pausa, vamos a continuar. Sí, nuevamente les comparto mi pantalla completa. ¿Sí? Ahí esto no es, aquí está. Sí, ahí está. Bien, ya que se tiene aquí el proyecto realizado, de las 6 carpetas dentro del proyecto, ¿sí? Vamos a seleccionar la que corresponde a los archivos cabecera, los header files. ¿Sí? Dándole clic derecho, seleccionamos primero es la primera carpeta, header files, clic derecho, le damos aquí en new y donde dice xc8-header.h. Como referencia tiene un icono, una H pequeñita en color gris, ¿sí? Entonces ese es el archivo que hay que seleccionar. ¿Sí? Lo seleccionamos. ¿Sí? Hay que colocarle un nombre a este archivo .h, este archivo cabecera, que va a formar parte del proyecto. Y en este archivo lo que vamos a agregar o lo que vamos a colocar son algunas condiciones iniciales que deben tener algunos registros del micro, de ciertos periféricos, para que pueda funcionar correctamente. ¿Sí? Para que funcione, o bien, para que funcione correctamente. Porque puede ocurrir que si no tenemos esas condiciones adecuadas, sí funcione, pero no haga lo que esperamos o que haga otra cosa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, este archivo nos va a servir para configurar estos registros que inicialmente deben tener un valor correcto, un valor adecuado a lo que necesitamos hacer. En la literatura pueden encontrar esta configuración como algunos le llaman fusibles, ¿sí? En la configuración de fusibles, ¿sí? Como ustedes gusten, eso también es personal, el nombre del archivo, pero en este caso yo le voy a llamar registros, haciendo referencia a que es la configuración de estos registros que corresponden a ciertos periféricos del micro que deben tener su valor inicial para que opere ese periférico de manera adecuada. Bien, automáticamente la ruta de este archivo es la ruta del proyecto, ¿sí? Entonces eso no le movemos nada y vamos a darle clic en finalizar. ¿Sí? Esperamos unos segundos. ¿Sí? Y en automático este archivo, que ya está en archivos cabecera, se abre aquí en la pantalla principal. Pues todas estas letras en color gris son comentarios, pero aquí vienen unas líneas iniciales que como tal son las que corresponderían si desarrollamos alguna biblioteca. En este caso, si en algún momento fuera necesario hacer una biblioteca, bueno, aquí es donde tendríamos que insertar toda la codificación también en C. ¿Sí? Se selecciona en este caso toda esta información, ¿sí? Se selecciona y se elimina con el objetivo de dejar totalmente en blanco este documento, que en un momento vamos a vaciar aquí la información de la configuración de estos registros. Bien, ya que eliminamos esa información, ya que el documento está en blanco, a continuación le vamos a dar clic aquí en la opción que dice Production. Después en la opción que dice Set Configuration Bits, establecer bits de configuración, ¿sí? Que como tal aquí en estas últimas versiones de MPLAB X, esa es la ruta. Para quien esté trabajando con posibles versiones un poquito más atrás que la 545, si no me equivoco, en algunas versiones no aparece en Production. Aparece, no recuerdo la verdad cuál, ¿sí? Pero si no aparece en Production, busquen en todas estas opciones donde aparezca justamente la opción de Set Configuration Bits.
¿sí? Ahora no recuerdo, la verdad ya tiene un rato que no uso esas versiones previas, las llegué a utilizar, nada más tenga cuidado con eso. ¿Sí? Como les mencionaba, hay detalles que cambian, pero es mínimo. ¿Sí? Entonces, la idea es que utilicemos esa configuración de bits que ya incluye el entorno de MPLAB X, ¿sí? De tal forma que en esta ventana que está aquí, a ver, déjenme cerrar esta y esta. Ahí está. En esta ventana, que es una ventana aquí marca de salida, ¿sí? Del lado derecho de output. Si adelante alguien iba a preguntar o comentar algo. ¿No? Ok, si alguien tiene duda, pueden ustedes interrumpir, no pasa nada. Y retomamos hasta donde nos hayamos quedado. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta ventana va a aparecer justamente la opción de configuración de bits. ¿Sí? Como pueden observar, son varios bits que hay que configurar, son varios registros. ¿Sí? Que afortunadamente ya no hay que ir configurando registro por registro, línea por línea. Simplemente aquí seleccionar la opción que queremos para tal registro y automáticamente vamos a tener, en un momento lo vamos a ver, el código para pegar ese código a nuestro archivo cabecera. Esta ventana se divide en varias columnas. Una primera columna es la dirección, en donde se localiza el registro en memoria. Por ejemplo, aquí el registro se localiza, este primer registro se localiza en la dirección 300.000. El nombre del registro es config1l y su valor por default es 00. ¿Sí? Para poder cambiar su valor, este valor, claro, es a 8 bits. Recuerden que es un dispositivo a 8 bits. ¿Qué significa eso? Que todos los registros también son de 8 bits. ¿Sí? Entonces hay que dar aquí, este es en hexadecimal, por eso son 2 ceros. ¿Sí? En hexadecimal, acuérdense que cada letra son 4 bits, entonces son 2 ceros haciendo énfasis en el formato hexadecimal. Vienen aquí 3 campos, esto no siempre es así, para cada registro cambian los campos. Aquí tenemos 3 campos y la opción. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer campo, donde dice PLLDIV, por default tiene el número 1, pero vean cómo le voy a cambiar a 5 y el valor automáticamente del registro cambia, ¿sí? Entonces, con estas opciones, aquí un tanto gráficas, podemos darle valor a estos registros que, como he explicado, deben tener valor inicialmente para que pueda operar bien. Este primer registro que se llama config1l, ¿sí? Lo vamos a dejar así. ¿Sí? No vamos a explicar en este momento todos porque sí son bastantes. Sí, aparte que a lo mejor no tiene tanto caso, solamente vamos a hacer énfasis en los más importantes y en los que, por más simple que sea el programa, debemos cuidar y debemos tener una configuración adecuada. Entonces, en este primer registro config1l lo vamos a dejar así. No le muevo ningún campo. En config1h, aquí sí vamos a mover el campo donde dice FOSC. Sí, permítanme, tengo un poquito de ruido. Sí. Ya, ok, listo. Entonces, el campo de FOSC es para seleccionar el oscilador con el que va a trabajar el micro. Este campo sí es importante. ¿Por qué? En términos generales hay 2 tipos de fuente de reloj que se podrían considerar para que el micro opere correctamente. Uno de ellos es externo, un cristal externo. Hay que conectar ahí en donde se tenga en su proto el microcontrolador este cristal externo. Y la otra, como lo explicamos cuando vimos ahí la arquitectura a detalle del micro, hay un oscilador interno. ¿Sí? Llegará un momento en el que tengamos que usar el oscilador externo. Por ahora, en esos primeros programas, que como he mencionado, vamos a empezar de lo más simple y vamos a ir subiendo de dificultad, vamos a hacer uso del oscilador interno. ¿Sí? Para seleccionar oscilador interno,
hay que escoger la opción de int osc io-ec. Repito, está mi cursor, int osc io-s, que también viene especificado en la hoja de datos, que con esta selección, con esta configuración de registro, se selecciona o se indica que se va a estar trabajando con el oscilador interno. Los otros dos campos no los vamos a mover, los vamos a dejar en off. Y pasamos al siguiente registro, que es config 2L. ¿Sí? En este config 2L, ¿sí? Hay un campo que vamos a apagar, ¿sí? Que está aquí encendido, está en on. Dice aquí que es el campo BOR, que es un bit para habilitar un reset del micro, que usa este oscilador interno para poder resetear en un determinado tiempo específico. Entonces vamos a apagarlo. Por ahora no me meto en más tema con estos campos. Entonces ahí lo apagamos, lo demás lo dejamos así, o sea, no, por el momento no tiene mayor importancia. ¿Sí? Entonces lo dejamos así por valor, por default. Después viene otro registro que se llama config 2H, ¿sí? Que también tenemos aquí dos campos. Uno de esos campos está habilitado, que es el watchdog timer. Y más adelante explicaremos a qué se refiere el watchdog timer. Por ahora lo vamos a apagar. Y como lo apagamos, pues su valor no tendría en ese caso sentido, porque al final de cuentas estamos apagando el watchdog timer, lo estamos deshabilitando. Y vamos con el siguiente registro, que es config 3H. Aquí, como pueden observar, por default hay varias opciones encendidas. Vamos a apagarlas, ¿sí? Este es SP2, que es para multiplexar una terminal del micro, lo vamos a apagar. El PBADEN, que son los analógicos del puerto B, también los vamos a apagar, ¿sí? No los vamos a ocupar por ahora. Y el único, por lo menos en esta primera configuración, que debe de estar habilitado es el MCLRE, que quiere decir Master Clear, el reset maestro. Cualquier programa, cualquier práctica, aunque sea lo más simple que se tenga, la recomendación es que se tenga un circuito para resetear de manera correcta, ¿sí? Dado cualquier punto de ejecución del micro, y volver nuevamente al inicio de la ejecución del programa, que en algunos programas es bastante útil, porque en ocasiones lo que ocurre es que en algún punto, por cuestiones mecánicas o por ahí por movimiento del micro físico, del circuito físico como tal, pueden llegar a ocurrir falsos contactos y ejecuta, o hay algo anormal del programa que se ejecuta, y entonces tenemos que presionar el Master Clear para que vuelva a ejecutarse desde cero, y haga o se muestre lo que en realidad tiene que hacer todo el sistema con el microcontrolador que se va a utilizar. Entonces lo vamos a dejar encendido. Creo que en este momento va a ser el único que vamos a dejar activado. Después viene el config 4L, que como verán también tiene dos campos habilitados o encendidos. Los vamos a apagar, ambos, ¿sí? Off, ¿sí? Que tiene que ver uno con también un reset, y el otro es para habilitar una fuente simple de una terminal ICSP, ¿sí? Que es una terminal también para programar el micro. Que bueno, como les decía, en este caso no voy a entrar en mucho detalle con estas partes. Conforme se vaya avanzando, si es necesario explicar con más detalle alguno de estos campos, lo hacemos sin ningún problema. A partir del registro config 5L en adelante, tiene que ver con protección como tal del programa, ¿sí? Para protección contra código, protección contra escritura, con protección de lectura de memoria, protección de tablas, etc.
Y esto tiene mayor relevancia cuando, por ejemplo, ustedes hacen un proyecto o un programa, ¿sí? Donde es importante que pues no se haga alguna copia en algún momento de él o que ocurra sencillamente piratería. Podríamos habilitar todos estos bits de protección, ir viendo en la hoja de datos cuál es como tal, qué quiero proteger y qué es lo que quiero hacer a detalle, e ir habilitando estos bits de protección, ¿sí? En este caso, como estamos en términos académicos, pues vamos a dejar todos estos bits apagados. Esto es en off. ¿Sí? Va a haber un poquito de ruido, espero que no sea mucho, porque aquí están pasando, creo que camiones de basura, ya saben cómo son un poquito escandalosos. Entonces, es más, espérenme unos segundos que pase totalmente. Y va, ok, creo que ya. Bien, van a escuchar un poquito de ruido, ya saben, los principales enemigos en estos tiempos de clases virtuales. Ahí está el ruido, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que configuramos al menos esos que son importantes en esta primera configuración que hacemos, aquí hay un botón que dice generar código fuente de salida. ¿Sí? Entonces le vamos a dar clic a este botón, ¿sí? Generar código fuente de salida, y automáticamente genera el programa, las líneas de programación. Vamos a darle aquí, las seleccionamos, control C, y las pegamos aquí en el archivo .h. Aquí está ya las líneas de programación. Vean, evitamos ir configurando uno por uno desde la hoja de datos, nos ahorramos tiempo y de una manera más rápida tenemos esta configuración. Si algún otro proyecto necesita la misma configuración de registros, no es necesario volver a la pestaña de Set Configuration Bits. Ya teniendo este código fuente, ustedes simplemente lo pueden seleccionar, copiar y pegar en el proyecto donde sea necesario, ¿eh? Lo aclaramos para que no hagan lo mismo siempre. Por decir algo, si dejo una actividad esta semana y tiene que ver con esos registros, y la siguiente semana también, o a lo mejor todo el primer parcial no hay que mover nada, pues simplemente acopio este archivo con control C y lo pego en el .h correspondiente de mi proyecto donde quiero hacer uso de estas opciones. También, teniendo estas líneas de código, por decir algo, si en algún momento quiero apagar el master clear, aquí directamente simplemente le puedo poner off, sin necesidad de nuevamente irme a esa ventana de configuración y seleccionar esa opción. Aquí directamente puedo cambiar de estado alguna configuración de esos registros. Por ahora le vamos a dejar en on, ¿no? Que es lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Y también en automático, agrega este primer archivo o este primer biblioteca, que es un archivo cabecera, include xc.h. En automático lo agrega. Y a propósito, pues vamos a eliminarlo. La última línea, lo eliminamos. ¿Por qué lo vamos a eliminar? Porque esta biblioteca, que es la principal, ¿sí?, de mucho de la codificación que vamos a hacer, tiene que ver con esta biblioteca, es como nuestro stdio.h, es como nuestro conio.h, entre otras, de fundamentos, ¿sí? ¿Por qué lo quito de aquí? Porque eso va en otro archivo, en un archivo .c, en donde ahí como tal ya va, ¿sí?, la estructura de programación, con sus respectivas líneas de código, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ay, perdón, ¿qué hice? Listo. Ahí está, ¿sí? El archivo cabecera que vamos a incluir. Bien, voy a parar hasta aquí. Entonces, nuevamente les pregunto si tienen alguna duda o comentario. Adelante, me pueden indicar. Profe, una duda, ¿cuál fue el último registro que configuró? El último registro, ok, vamos al MPLAB. De Set Configuration Bit te refieres, ¿verdad? El Sí. último fue
antes de los de código, justamente fue el config 4L. Aquí teníamos dos habilitados, dos en on, creo que era el STBRN y el LBP, estaban en on, los puse en off. Y como conclusión, pues les puedo decir que prácticamente todo está en off, a excepción del MSLRE, ¿sí? Y es importante el oscilador, el FOSC. ¿Correcto, compañero? Sí, gracias, profe, gracias. Listo. Perfecto. Bien, hemos avanzado bastante bien. Entonces nos quedan escasos 5 minutos. Vamos a dejarle hasta aquí. ¿Sí? Continuamos el día miércoles, si no me equivoco, hasta donde nos quedamos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. No, profe, todo bien. Todo bien, profesor. Excelente. Bien, pues si no hay más que decir, hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen día, compañeros. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. Luego. Gracias, Hasta luego, profe.